¿Cómo vencer los tiempos difíciles? Dice, ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Qué lista tan larga. Le toca a uno tomar aliento para poder leerla, ¿no? Y como que nunca se acabara. Pero es lo que estamos viendo. Y en el verso 5 dice, aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas. Padre del cielo, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, Señor, porque invocamos tu nombre y tu presencia, Señor. Estamos aquí para hablar, para decirte, Señor, que necesitamos que nos hables. Estamos aquí para decirte, Señor, que nos llenes nuestra mente y nuestro corazón con tu propósito. Estamos aquí para decirte, Señor, que disponemos nuestra vida para que tú nos transformes, para que esta palabra sea una realidad, para que aprendamos, Dios y Rey, a superar estas dificultades que cada día son más y más agudas, más allá de nuestra circunstancia personal, familiar o particular. En el mundo estamos afrontando circunstancias difíciles que tenemos que aprender. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos dirijas. Y gracias porque sabemos que esta palabra traerá fruto de vida en nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Esta larga lista nos deja ver la conducta de las personas. Y realmente esto es lo que está pasando. Pero el primer punto que yo quiero tratar más allá de eso es decirle a la iglesia que creo yo que sí es un deber de nosotros estar muy atentos a lo que está pasando en el mundo entero, no solamente por llevar el evangelio, no solamente por lo que podamos nosotros contribuir en cuanto a la transformación de las personas, que es nuestra labor más importante, sino en cuidar nuestra propia vida. Y siento un compromiso más allá de lo que pueda pasar o que puedan pensar personas que después vean el video en las redes sociales, toda esta corriente de las mentes conspiranoicas. Pienso yo que sí es un deber de nosotros estar preparados, porque no solamente algunas personas del común y corriente, algunos analistas que tienen algún tipo de conocimiento, sino personas ya de alto gobierno, no he escuchado en Colombia, pero en otros países están hablando de la hambruna que puede venir sobre la tierra. Y nosotros tenemos fe, y nosotros tenemos un Dios poderoso, y la palabra de Dios dice que Él nos sustenta, que Él nos suple, que nada nos hará falta. Pero también estamos llamados a ser responsables y a aprovisionarnos para lo que puede llegar a pasar. Siento en mi corazón de verdad la responsabilidad de decirle a la iglesia completa, decirle, iglesia, por favor, aprovisionese, porque lo que puede venir es muy difícil, no solamente desde el punto de vista espiritual, sino desde el punto de vista físico. Y la palabra de Dios nos enseña lo que hizo José en Egipto. Él no dijo, no, yo tengo un Dios poderoso, yo tengo un Dios que todo lo suple, sigamos viviendo común y corriente, sino que aprovisionó el país donde él estaba viviendo ahora, la posición en la cual Dios lo había colocado para ser útil, no solamente para ese país, para él, para las personas que estaban con él, sino también después fue útil a las demás naciones. Y nosotros debemos aprender de la palabra de Dios. No solamente quedarnos en que Dios es poderoso y cumple sus promesas, que es verdad. Dios cumple sus promesas y es verdad. Pero también tenemos que entender que igual a Moisés le dijo, bueno, ya no ores, anda. Como diciéndonos, bueno, ustedes saben que viene una circunstancia, actúen, obren, porque no esperen tronar los dedos y que aparezca alimento. Nosotros podemos aprovisionarnos desde ya. Y es sencillo. Sencillo ¿desde qué punto de vista? Aquí en Colombia, gracias a Dios, todavía hay alimento. Con mi esposa estamos haciendo algo que me parece que es prudente y yo le digo a ella, bueno, ¿cuánto podemos nosotros gastar? No solamente, somos 2 en este momento, pero digamos para 4 personas. Y hacemos la cuenta y buscamos
aprovisionarnos, por ejemplo, en grano. ¿Cuánto puede alcanzar una libra de frijol? ¿Para cuántas personas una libra? Para 5 o 6 personas, ¿cierto? Si nosotros somos dos, quiere decir que nos alcanza para 3 días. 2 libras una semana. El año trae 52 semanas. Tendríamos que tener 25 libras para un año en frijol. Entonces, garbanzo, lenteja, arroz, pasta, arveja, que son productos que no son perecederos. Y entonces, en promedio, es simplemente un ejemplo para 2 personas que puedan tener 25 libras por cada uno de estos elementos. No es una gran cantidad, estamos hablando de una arroba, ¿cierto? 25 libras es una arroba. Una arroba de arroz, una arroba de pasta, una arroba de frijol, una arroba de lenteja, una arroba de garbanzo. Y usted tiene para más de un año. Y creo que nos puede caber en la casa, ¿cierto? Y no es ningún problema. El aceite, la sal, el azúcar, el agua, vinagre, ¿sí? Entonces podemos nosotros empezar a pensar en eso. ¿Falta de fe? No. ¿No dice la palabra que aquel que piensa construir una torre tiene primero que calcular si puede hacerlo? Entonces, vencer los tiempos difíciles también implica tener una sabiduría de los tiempos, de lo que está pasando. Y decir, bueno, Dios, ¿y tú para qué me tienes en este momento? Y podemos ser útiles también para muchas otras familias, hablar con las familias, llevar el evangelio y estar siempre pendientes de lo que sucede. Aparte de esto, mire que cómo se mueve, y hoy estamos en un día en el que tenemos que elegir cosas importantes en Colombia. Cómo se mueve la sociedad, y lo acabamos de leer: egoísmo, avaricia, arrogancia, blasfemia, desobediencia, impiedad, insensibilidad. Y dice que aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Entonces tenemos que estar muy atentos a lo que está pasando. Dios nos está advirtiendo que pasaremos por tiempos muy difíciles, por pruebas, por aflicciones, padecimientos. Sin embargo, Dios tiene un propósito con cada una de esas cosas para nuestra vida. Amén. Dios tiene un propósito. Dios tiene cosas diseñadas para cada prueba. Bien sea que vengan porque Dios las permita o porque nosotros mismos muchas veces por necedad nos metemos en desiertos. Nosotros tenemos muchas veces la responsabilidad de las pruebas que estamos pasando. No todas las pruebas vienen de Dios, mas sí Dios en todas las pruebas nos ayuda y nos capacita para que salgamos victoriosos de esas circunstancias. De hecho lo sabemos y lo hemos dicho muchas otras veces. El Señor lo advierte. Ya les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Y si nosotros en medio de las dificultades tenemos problemas, lo que más queremos es paz. Y la palabra es clara: ¿en dónde encontramos la paz? ¿En Dios? Yo les estoy diciendo que vendrán tiempos difíciles, dice la palabra del Señor, para que hallemos paz. ¿En dónde? En Dios tenemos paz. Eso quiere decir que cada vez más, todas las personas, no solo nosotros, todas las personas tienen que buscar más a Dios si quiere que haya paz. Eso nos da pie para decir, oiga, yo quiero que Colombia tenga paz. Entonces voy a votar por un hombre que me dice de paz, que me habla de paz, pero que su conducta, que sus planes, que sus propósitos no involucran a Dios. ¿Tendríamos nosotros, de acuerdo a la palabra, hallaríamos paz en esas propuestas? No, porque en Dios encontramos la paz para estas circunstancias. Entonces tenemos que aprender y tenemos que saber aplicar la palabra a lo que nosotros queremos y necesitamos. Si tenemos paz, tenemos que buscar una persona que busque también que haya no solo paz en el país, sino que Dios permanezca en el país, que haya cordialidad, que haya honestidad, que haya transparencia. Es la única manera de garantizarlo. Independiente de la ideología que las personas tengan,
Cuando usted analiza el desarrollo de la humanidad, encuentra que los tiempos de mayor tranquilidad y paz y los lugares es donde Dios está colocado como primer lugar. Si nosotros tuviéramos a Cristo en nuestro corazón todos, independiente del grado de relación que tenemos con Él, ¿cómo se imagina usted este mundo? ¿En caos? ¿En oscuridad? ¿No? ¿En paz? ¿Con honestidad? ¿Con transparencia? ¿Con provisión? ¿Con oportunidades? Perdón, con abundancia. O sea que más allá de un discurso religioso, es una realidad para la vida de cada uno de nosotros. Es una realidad. Tenemos que saber enfrentar y vencer estos tiempos difíciles. Y la paz que necesitamos para poder pensar bien, decidir bien, la encontramos en Cristo Jesús, buscando a Dios. Ahora, el Señor nos dice, ahí en Santiago, cómo debemos nosotros afrontar. Son varios versos, está en Santiago capítulo 1, pero en esencia lo que el Señor nos dice en el capítulo de Santiago es que nos demos por gozosos cuando estemos afrontando muchas pruebas, porque la prueba lo que trae sobre nosotros es madurez, para hablarlo cortico. Madurez nos capacita para que podamos vivir una vida buena, plena, tranquila. Sabiendo que la madurez, Santiago capítulo 1, del verso 2 en adelante, sabiendo que la prueba lo que va a producir en nosotros es constancia, y la constancia en Dios va a producir para nosotros es crecimiento espiritual. Dios tiene propósitos en medio de las pruebas. Vuelvo y digo, aún las pruebas no sean enviadas por Dios, porque en muchas circunstancias estamos metidos no porque Dios quiere, sino porque nosotros mismos lo estamos haciendo. Ahora, cuando Santiago nos dice, siéntanse dichosos cuando estén pasando por pruebas, podría uno decir, oiga, sí, es como un sentimiento normal de la prueba, la dicha, el gozo. No. Pero entiendo yo que lo que nos está diciendo el apóstol es que tenemos que tener la calma, la paz, la tranquilidad interna de saber que tenemos un Dios poderoso y que estas circunstancias no son superiores a Dios. No son superiores a Dios. Y aquí empezamos a ver cómo podemos nosotros estar por encima de la adversidad. Y lo primero es la fe. Entendiendo que si yo he puesto mi confianza, mi esperanza en un Dios que no veo desde el punto de vista físico, pero en el cual puedo confiar porque lo he visto a través de mi vida. ¿Ha visto usted la mano de Dios a través de su vida? ¿Sí o no? En circunstancias que usted dice, mire, aquí solamente Dios pudo haber hecho esto en mi vida, en mi salud, en mi trabajo, con mis hijos, en lo que sea. Y realmente uno se afirma en eso, dice, sí, Dios existe porque yo lo he visto en mi vida. No lo he visto físicamente, pero lo he visto en mi vida. Y esto empieza a darnos paz y a darnos seguridad y a decir, sí, Señor, yo tengo mi confianza puesta en ti. Porque lo que quiere hacer el enemigo es quitarnos a nosotros la paz. Y cuando a nosotros nos quita la paz, ¿qué pasa? Empezamos a tomar decisiones equivocadas, apresuradas, nos desviamos, quitamos nuestra mente, nuestros ojos del propósito y por temor dejamos que la angustia nos invada. Y la reacción por temor de muchas personas no es solamente esconderse. Hay personas que por temor se niegan a aceptar las cosas que están pasando. Dicen, no, eso es mentira. Y entonces siguen viviendo una vida que no corresponde en un tiempo demasiado peligroso. Demasiado peligroso. Y sigue el apóstol Santiago diciéndonos, voy a leer una partecita final, dice, pues ya saben bien que su fe, que su constancia produce, de manera que algo que nosotros tenemos que entender para pasar estos tiempos difíciles es saber bien. El conocimiento que usted tenga de los tiempos le da a usted también la posibilidad de una mejor travesía por esa circunstancia. Cuando usted sabe qué es lo que está pasando, usted como que se mueve mejor dentro de los problemas, ¿sí o no? O sea, tenemos que tener nuestros ojos abiertos
nuestros oídos despiertos y hablar con Dios para que sepamos, Señor, qué está pasando en nosotros, en nuestra vida, en nuestro país, en esta tierra que tú nos has dado. Lo que nosotros sabemos en medio de las pruebas es lo que marca la diferencia entre superar la prueba o no superarla. Porque solamente un ejemplo, habría una diferencia, perdone que voy a ser muy explícito en las cosas que digo, habría una diferencia que le ayude a usted a superar un tiempo de hambruna si usted sabe que va a durar un mes, un año o 5 años. ¿Hay diferencia en el saber eso o no? ¿Sí o no? Claro. Si yo sé que la hambruna va a durar un año, pues ¿para dónde me preparo? Para un año. Y si va a durar 7, pues me preparo para 7. Y el que no sabe eso, ¿la pasa mejor o peor que yo? Peor. Vamos a ser prácticos en lo que estamos haciendo. Saber qué es lo que tenemos que hacer nos ayuda. Y en estos tiempos difíciles tenemos que saber qué es lo que está pasando y cómo debemos desenvolvernos. Equivale más o menos a decir qué actitud es la que debemos tener para enfrentar las circunstancias. ¿Nos atemorizamos, nos escondemos, nos metemos debajo de la cama y que pase lo que quiera? No, enfrentamos la situación con lo mejor que nosotros tengamos. ¿Y qué es lo mejor que nosotros tenemos? La palabra de Dios, la seguridad en Dios, mi fe, mi conducta, mi refugio. Por eso el Señor dice, el que ha puesto al Altísimo por protección, al Señor como su refugio, ¿qué pasa? Ningún mal habrá de sobrevenir. Señor, o sea que no voy a tener hambruna, ojo, voy a atravesarla, pero voy a atravesarla bien, que es diferente. Voy a aprovisionarme para que mi familia esté bien. Y no estamos hablando solamente ya de provisión material, estamos hablando de la provisión espiritual y emocional que tenemos que tener. Porque en solo 2 años de un encierro parcial, porque a pesar de que cerraron los países, el encierro fue parcial, ¿o no? ¿Podíamos salir eventualmente? Hace poquito hablábamos con mi esposa y hubo tiempos muy difíciles en el que usted podía ir al supermercado si tenía la cédula que terminara en par o impar, en un número, y no estábamos acostumbrados a eso, pero salíamos, pero pudimos ir al supermercado, había abastecimiento. Pero aún así, a través de estos 2 años cortos, que fueron cortos a la larga, cuánta destrucción emocional, espiritual hubo sobre las familias. Aún estamos pagando las consecuencias. Entonces no es solamente tener provisión, es tener una actitud correcta para afrontar las situaciones que están pasando. Y tenemos que saber bien qué es lo que está pasando, cómo nos vamos a enfrentar a las pruebas. Porque más allá de la guerra, más allá de lo que pueda pasar en la geopolítica, es que la palabra de Dios dice que por la maldad de nosotros esto va a venir. Y entonces tenemos que saber cómo nos enfrentamos a esa circunstancia. Y para saber qué actitud debo tener para pasar las pruebas necesito la sabiduría. Una buena pregunta es, ¿qué sabiduría necesito? Claro, hay diferencia entre la sabiduría del hombre y la sabiduría de Dios. Dice que la sabiduría del hombre es terrenal, diabólica, y estoy utilizando palabras que están en la palabra de Dios. No estoy siendo exagerado en mi manera de expresarme, simplemente estoy leyendo lo que dice el Evangelio. ¿Qué dice la palabra? Que la sabiduría humana es diabólica. O sea que nosotros conocemos muchas cosas por lo que el enemigo nos muestra, nos enseña. En otras palabras podríamos decir que muchas veces nos movemos en la cultura del mundo caído y no en la cultura del reino de los cielos. Porque cultura tiene que ver con nuestras decisiones, con nuestras acciones, con nuestras reacciones, con nuestras creencias. Eso es parte de la cultura. Y si nosotros estamos con la sabiduría del mundo, la terrenal, pues nos estamos moviendo según la cultura
¿Quién gobierna el mundo? ¿Quién dice la palabra que gobierna el mundo? Satanás, eso es claro. Entonces no se inquiete cuando el apóstol Santiago diga que la sabiduría terrenal es satánica, que dice, o sea que entonces el bachillerato que yo hice que es satánico. No, no le está diciendo eso, le está diciendo que eso no sirve para mucho si usted no tiene sabiduría que viene de lo alto. No nos vamos a quedar ignorantes, no se trata de eso. Al contrario, a esa sabiduría le vamos a añadir ¿qué? La palabra de Dios, que es la verdadera sabiduría. ¿Qué tenemos que saber? ¿Qué desea Dios que hagamos en las circunstancias en particular? Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga en este tiempo? ¿Cómo me muevo en este tiempo? ¿Qué decisiones tomo? Porque al fin y al cabo dice que la palabra es luz y lámpara para nosotros. O sea que la palabra nos alumbra y nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Y en un momento difícil usted necesita una voz que lo guíe. Y como ejemplo podríamos tomar cualquier desastre natural. En un desastre natural se necesitan personas que tengan calma, que tengan visión, que tengan claridad y que le puedan decir a los demás, venga, hagámonos en tal punto, el punto el de encuentro es aquel, no se corra para allá, allá hay peligro, cálmese tranquilo, respire profundo. Todos esos son consejos que vienen en un momento difícil. Y esos consejos pueden salvar vidas. Aplicándolo a la palabra, ¿quién nos diría a nosotros por dónde nos debemos mover y qué hacer? Dios. Estos son tiempos de pegarnos de Dios. Son tiempos de estar en la palabra, son tiempos de leerla, son tiempos de aplicarla a la vida, son tiempos de obedecer la instrucción de Dios. Eso salva la vida. No podemos nosotros dejar de lado una concepción de nuestra vida, y es que el tiempo que nosotros duramos aquí en la tierra, comparado con la eternidad, ¿es cuánto? Nada. Con la eternidad es nada, poquito es mucho. Poquito es mucho. Es nada. Pero es que yo tengo 20 y mi abuelo tiene 100. Me lleva muchos años. ¿Con la eternidad qué le lleva? Nada. De manera que cuando hablamos de la vida, no solamente piense en su vida terrenal, piense en su vida eterna, en su vida espiritual, sí, señores. Eso marca la diferencia. Cuando yo camino todavía buscando cuidar mi vida espiritual, eso marca la diferencia si atravieso una prueba en victoria o me dejo vencer por la prueba. ¿Qué quieres tú, mi Dios, que yo haga? ¿Cómo actúo? ¿Cómo me muevo? ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Todo eso es importante que nosotros lo sepamos, lo entendamos. La sabiduría nos capacita para enfrentar las pruebas confiadamente y con victoria. Es la que nos capacita para eso, la sabiduría. De manera que es importantísimo que nosotros podamos pegarnos de Dios, de su palabra, y poder saber qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Mire, un reto. Nosotros mandamos semanalmente el devocional. Y no voy a hacer examen, simplemente voy a decirle, usted sabe si usted lo lee o no lo lee. Usted sabe si todos los días o uno que otro, ¿cierto? O un mes sí, otro día no, en este año no he tenido tiempo. Usted lo sabe. O si lo hace siempre. ¿Cuál es el reto? Si usted se acerca a la palabra de Dios, si usted la lee de manera sistemática, si usted coge la palabra y empieza a leerla, Dios le está capacitando en ese momento, en ese tiempo, así haya perdido usted todo el tiempo, lo capacita para que este tiempo no traiga dolor y no traiga destrucción sobre su vida. Se lo aseguro. Métase con la palabra, confíe en la palabra, hágalo como un ejercicio de su vida, como un hábito en usted. Y va a ver que no solamente para la vida espiritual, sino para los acontecimientos diarios, usted va a encontrar respuesta, va a encontrar camino, va a encontrar solución a lo que usted necesite. Yo se lo digo, yo he visto eso. Nosotros lo vivimos a diario. Nosotros pasamos por situaciones difíciles, emocionales también.
Nosotros también pasamos por dificultades, aparte de las dificultades naturales que como personas tenemos, señora. Qué bendición, Glorita. Gracias. Gracias, Glorita, por apoyar esto. Y es verdad. Entonces, les decía, nosotros tenemos dificultades. Aparte de las propias, pues tenemos las dificultades del ministerio, que no son poquitas. Uno dice, pastor, pero es que la iglesia está en crecimiento. Sí, y los problemas también están en crecimiento. Y uno se enfrenta con situaciones difíciles, emocionales. Y entonces la palabra la que nos orienta. Porque hay momentos en que uno también dice, bueno, ¿y entonces qué? Apago y vámonos. El Señor es el que le dice a uno, no apague. Encienda más la luz. O coja esta vía, haga esto otro. Y es la palabra de Dios la que nos permite a nosotros. Ahora, en esta circunstancia uno dice, Señor, ¿y por qué permite la prueba? ¿Por qué no más bien nos abres camino y todo, mejor dicho, todo plano, que no haya obstáculos? O sea, ¿por qué permite pruebas Dios en nuestra vida? ¿Por qué? Y cuando nosotros entendemos eso nos ayuda no solo a superarla, sino a que nosotros ayudemos a aquellos que no se preguntan. Porque pareciera increíble, pero hay más son los que no se preguntan que los que sí dicen, bueno, ¿y qué es lo que está pasando? Muchos más son los ciegos, los que andan en oscuridad, que los que quieren la luz y que pueden ser ayuda para otras personas. Entonces, ¿por qué permite Dios pruebas en nuestra vida? Uno, para aprobar nuestra fe. Como quien pasa el curso, como quien aprueba la materia. ¿Se acuerda que uno lee en el Evangelio, dice que el Señor le dice a los discípulos, oiga, pero ustedes, ¿cuál es su fe? Vienen las tormentas, vienen las dificultades, están con Él en la barca y sin embargo no tienen fe. Pero ellos confiaban en Dios, creían en Dios, veían a Dios, a Cristo, sí, claro. Pero les dice, mire, ustedes si tuvieran fe tan pequeña como un grano de mostaza, yo entiendo ahí que en alguna manera está aprobando o desaprobando la fe. Y cuando nuestra fe es aprobada por Dios, cuando dice la calificación, bueno, granito de mostaza, ¿cierto? Ya, ¿cuál es nuestra calificación de la fe? Granito de mostaza. ¿Qué dice uno? Wow, todo lo puedo. Porque si nuestra fe fuera tan pequeña como un grano de mostaza, le diríamos a esa circunstancia, váyase de aquí, y la circunstancia se iría. Entonces el Señor, la prueba nos permite aprobar la fe. ¿Él necesita conocer la medida de fe? No, ¿quién la necesita? Yo, nosotros. Nosotros somos los que decimos, Señor, yo tengo una fe impresionante, Señor, yo todo lo creo. Y viene una circunstancia y hago lo del avestruz. Meto la cabeza en el agujero. Yo soy el que necesita saber si tengo fe o no tengo fe. Primera de Pedro 1, 6, 7. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, mire que su fe es valiosísima. Al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Leí 1 de Pedro 1, 6, 7. O sea que la prueba lo que está haciendo es acrisolar mi fe, que mi fe sea cada vez más pura y sea aprobada por Dios. Por eso el apóstol nos decía, oiga, considérese muy dichoso, porque quiere decir que Dios lo está llevando y lo está haciendo a usted ser más maduro, más crecido, lo está cogiendo de la manito, como cuando uno lleva al niño y le dice, bueno, vamos a aprender a caminar. Y empieza él a caminar torcido, pero uno lo sostiene de la mano. Y entre más lo sostiene y entre más lo ayuda a caminar, ¿cómo camina el chico? Mejor. ¿Sí o no? Y uno se goza cuando uno ve que ya su niño da 1 o 2 pasitos. ¿Sí?
Y entonces uno se le pone cerquita y dice, ven, ven, ven. Y ese chiquitín empieza a tambalear y da 2 pasos y usted se pone feliz. Feliz. Pero ya después de un tiempo dice, no, 2 pasos es muy poquito. Ya tiene que ser más. Y usted se pone feliz. Y para llevar la comparación cuando usted ya está en la edad madura, no como ustedes, sino como yo, y entonces ve que sus hijos ya caminan solos, y no solo físicamente, sino que toman decisiones correctas, que sus caminos, propósitos, hábitos, deseos son correctos. ¿Cómo se pone usted? Feliz, y dice, Señor, cumplí mi tarea. Esto es la prueba, esto es lo que hace Dios. Por eso las circunstancias difíciles, para que Dios sepa, ya dio 2 pasitos, bien, ya dio 4, ya es un muchacho, ya se levanta, ya sabe hacer las cosas correctas. Dichoso, porque estamos siendo capacitados por Dios. Esta circunstancia difícil no nos va a vencer. Estas pruebas no nos van a vencer. Iglesia, tenemos que mantenernos firmes en Cristo. Porque Dios necesita hombres y mujeres que escuchen su palabra, que pongan en práctica su palabra, pero que lleven el mensaje de salvación a otros lugares. Portavoces del reino de los cielos. Aprueba nuestra fe. Nos ponemos gozosos cuando sabemos que hemos sido aprobados. De manera que los momentos difíciles son para edificar nuestra vida. Podríamos darle un gloria a Dios al Señor y decirle, Señor, gracias porque estás edificando mi vida. No me estás haciendo un inútil, al contrario, una persona útil para la vida y para el reino de los cielos. También para probar nuestra devoción a Cristo. ¿Por qué las pruebas también prueban la devoción a Cristo? Hay muchas personas que dicen, Señor, yo te amo, yo te amo, yo te amo. Pero ante el primer soplo se salen del camino, se salen del propósito. Pero te sigo amando, ¿sí o no? Y entonces la palabra del Señor dice, este pueblo me alaba con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Pero yo te amo, pero estás lejos. No voy a decir el dicho, pero hay un dicho popular, amor de lejos, amor que no funciona. No sean maliciosos. No funciona el amor de lejos, ¿o sí? No funciona. Tenemos que estar cerca de Dios. Y las pruebas prueban nuestra devoción en Cristo. Mire, ¿estamos dispuestos a obedecer al Señor cueste lo que cueste? Ese amén va a ser probado. Ese amén va a ser probado. Porque Dios toma en cuenta cada palabra que sale de nuestra boca. ¿Sí? La única manera de saberlo es la prueba. Si podemos obedecer a Cristo o no. Si podemos tomar decisiones correctas o no. Si crecemos espiritualmente o no. Cuando nosotros somos aprobados por Cristo, tomamos decisiones fundamentadas en la palabra de Dios. Ese sería su termómetro. Señor, yo sí creo en ti, yo no me voy a separar de ti, yo estoy dispuesto a obedecerte. Sus decisiones tienen que estar fundamentadas en la palabra de Dios. No pueden estar fundamentadas en otra cosa. Ampliamente hemos hablado en otras oportunidades que cuando Dios nos dice que no seamos sabios en nuestra propia prudencia, no nos está diciendo que es que somos brutos. Nos está diciendo que hay cosas que nosotros no entendemos, que vemos como si fueran rectas, pero que terminan en muerte. Y también tenemos muchos ejemplos de eso en la vida de cada uno de nosotros. Muchos intentos y muchas pérdidas, muchos tropiezos, muchas caídas, muchos dolores. Y decía uno, pero yo pensaba que eso iba a salir bien, y resulta que no. La sabiduría está en depender de Dios. No pelee usted, inteligente es, claro, y usted es más inteligente entre más confíe en Dios, porque Él es el que nos da
sabiduría. Entonces, la devoción a Cristo se muestra en la obediencia, en la prueba. Si en estos momentos difíciles somos capaces de confiar en Dios, es que verdaderamente estamos pegados de Dios. Pero también nos permite probar el amor de Dios por nosotros. La prueba muestra si Dios nos ama o no nos ama, aunque pareciera contradictorio, pero sí muestra su amor, para demostrar su poder, para demostrar su intenso cuidado por nosotros. Pregúntese por un momento, si nunca tuviéramos nosotros altibajos, nunca tendríamos la oportunidad de saber cuán grande es el amor de Dios, ¿o no? Solamente en momentos difíciles es cuando podemos decir, Señor, gracias. Y uno lo ve hasta en los que no creen, ¿sí o no? Imagínese un accidente terrible, 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 y la persona salió ilesa y no cree en Dios. Esa persona, ¿qué es lo que va a decir tan pronto pasa ese accidente? Ay, gracias, Diosito. ¿Sí o no? Pasa. Uno ve a veces en internet esos videos que pasan de que pasaron un carro se chocó con otro y había una persona y el carro le pasó así. Y uno dice, solo Dios. ¿Sí o no? Solo Dios. Si uno no pasara esos momentos difíciles, ¿cuándo se da cuenta de que Dios verdaderamente lo está protegiendo? Nunca, nunca. Tengo un minutico para contarles un testimonio de puros caprichosos nosotros, jóvenes. Nos fuimos con 3 amigos más, 4 amigos, a aventurar. Nos fuimos para el Huila, para San Agustín Huila, a ir allá a conocer el San Agustín, el Parque San Agustín. Y nos fuimos de excursionistas. Eso es subir y bajar una cordillera. Y uno no se imagina, y nos encontramos con una cordillera. El día estaba muy feo, mucha agua y una bajada, pero una bajada de verdad de muerte literal. Todos nosotros éramos jóvenes de 20 en adelante, que uno considera que uno se come el mundo en esa edad, ¿sí? Macho soy yo. Y nos vimos de verdad. Le cuento que yo el pantalón que llevaba no me lo pude volver a poner porque bajé completamente sentado todo el tiempo. O sea, el mugre se pegó de tal manera que no. Y en una de esas, un compañero dio un mal paso y realmente cayó y se sostuvo de un árbol, si no se va al vacío. O sea, nos pasaron cosas terribles. Pero cuando llegamos, llegamos abajo y llegamos a un puentecito que había, inclusive tenía techito el puente. Tan pronto el último de nosotros, nos demoramos, no sé, bajamos muy demorados, pero entrar al puente, todos entramos casi al tiempo, pero el último que puso el pie en el puente, vino un aguacero inmensamente grande. Todos nosotros caímos así, literalmente, en llanto, dándole gracias a Dios. Un minuto más que nos hubiéramos demorado y no estaríamos aquí contando el cuento. ¿Estaría qué? Estaría soltera. Mire que la bendición de uno puede no ser la de otro, ¿no? Mire de lo que se había perdido. Hágame el favor. Y uno pensando que la bendición era para uno, no era para ella. Sí, sí. Pero, y nosotros no éramos en ese tiempo creyentes ni mucho menos, al contrario, éramos como muy hijos del horrible. Pero todos dimos gracias a Dios, porque nosotros verdaderamente vimos la mano de Dios en esas circunstancias difíciles. Las pruebas nos dejan ver que Dios nos ama, que es misericordioso con todos. Y eso realmente le llena el corazón. Espero que estos momentos nos ayuden a nosotros a decir, Señor, ¿aguanta más necedad? ¿Aguanta estar más separado de Dios? No, por favor. No se burle de Dios, nadie se burla. Amén.
Entonces, Dios prueba su amor por nosotros. Empleo, salud, protección, bienestar. Lo que le dio a mi esposa, a su pareja. La fidelidad de Dios es inmensa. Inmensa. Pero también nos ayuda a desarrollar en nosotros el carácter de Cristo. Y necesitamos nosotros tener ese carácter que verdaderamente nos ayuda a ser cristianos verdaderos. Cristianos de verdad. Porque a veces nosotros queremos amar a Cristo, pero no somos cristianos. Nos volvemos más, no sé, otra cosa que cristianos. Cada prueba tiene un diseño divino, cada prueba tiene un propósito de Dios. Porque Dios sabe exactamente dónde nosotros estamos, emocional, física, espiritualmente. Pero también quiere y sabe a dónde quiere llevarnos y cómo llevarnos a esa situación. Que el carácter de Cristo se desarrolla en nosotros funciona si nosotros obramos con sabiduría. Es decir, si superamos la prueba. Eso forma el carácter de Dios en nosotros. Dios nos está haciendo como Cristo. Como Cristo. Las pruebas son para que nosotros seamos más parecidos a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para afrontar las pruebas, ya para terminar, necesitamos saber claramente, uno, que Dios controla el tiempo y la intensidad de cada prueba. Y si nosotros lo aplicamos a lo que estamos viviendo, ayuda, claro. Señor, tú sabes cuál es mi capacidad de resistencia. Y tú sabes cuánto tiempo puedo resistir. Y si tu palabra dice que tú tienes control sobre el tiempo y sobre la prueba, porque dice que no hay prueba mayor a nuestra fuerza, quiere decir que esta prueba, Señor, no va a traer destrucción sobre mi vida, porque tú me darás la salida. Amén. O sea, nosotros sabemos que Dios controla el tiempo y la intensidad de la prueba. Controla el tiempo y la intensidad. O sea, no hay prueba más grande que la fuerza que usted tenga. Dios no va a permitir que la prueba sea superior a su fuerza. Cuando usted cuando usted se mantiene en Cristo, esa prueba por eso dice que no vendrá calamidad sobre usted. Porque la diferencia entre una prueba y la calamidad es la destrucción que pueda lograr sobre la vida de la persona. Un ejemplo, son situaciones difíciles, la muerte de un ser querido, digamos la mamá o el papá. ¿Es una situación difícil para todo el mundo? Sí, claro que sí. Pero hay personas que están en la droga, en el alcohol, que dañaron su vida porque su papá o su mamá murió. ¿Sí o no? Eso fue para ellos una calamidad. Pero hay muchas otras que también murió su papá o su mamá, pero solamente fue una prueba y están tranquilos, la soportaron. Entonces fíjense que a la medida no se mide por la intensidad de la prueba, sino se mide por el efecto de la prueba en el corazón de la persona, sobre lo que hace sobre la vida. Entonces nosotros dice, ninguna calamidad, o sea que no vendrán pruebas, no, sí vendrán pruebas, pero no te destruirán. Dios conoce cada cosa en nosotros, sabe cuánto resistimos y tiene control sobre eso. O sea, sobre esta prueba que estamos pasando actualmente, ¿tiene control? ¿Sí o no? Entonces tranquilo, pero no desprevenido, que es diferente, ¿sí? Otra cosa que nos tenemos que saber es que Dios tiene un propósito específico con cada prueba. O sea, podríamos decirlo de esta manera: Dios tiene una capacidad específica para desarrollar en usted a través de cada prueba. Un ejemplo, que ore más, que lea más la palabra, que reaccione con más sabiduría, que tenga mayor dominio propio, que tenga mayor confianza, que reaccione con más amor, que aprenda a hablar, que se exprese, o sea, lo que Dios quiera formar en usted a través de la prueba lo va a formar. Dios tiene un propósito específico con cada prueba. Señor, me enseñaste a mantenerme recto, me enseñaste a confiar en tu palabra, me enseñaste a mirar con amor, me enseñaste a enseñar la palabra, muchas cosas.
a través de la prueba. O sea que esta prueba tiene algo para nosotros beneficioso. Algo está haciendo Dios beneficioso. Muchos hogares se han destruido, pero el propósito no sería más bien que reconstruyéramos la relación familiar, que los lazos de la familia, perdón, que el enemigo quiere destruir, sean más bien tejidos otra vez. Que los niños aprendan a que los espacios familiares son para que haya comunicación también, el tiempo en la mesa para que haya oración, todas estas cosas. La prueba nos ayuda a eso. Lo que pasa es que a veces nosotros no nos ponemos en los ojos, o no ponemos nuestros ojos en Dios, sino que nos quedamos pensando en cualquier otra cosa. Entonces, como estamos en la casa, solo televisión, solo televisión, solo televisión, o solo teléfono, no. Hay que construir de manera diferente, y todo este tiempo nos ayuda a eso. Cada prueba nos beneficia si reaccionamos en fe. Todo nos ayuda para bien, dice la palabra. Y no estamos hablando únicamente de las pruebas generales, porque hay pruebas generales, pero hay pruebas particulares. Cada uno de nosotros viene con circunstancias particulares, ¿o no? Esas lo están enseñando a usted también. Esas lo están ayudando a que usted sea una mejor persona para el reino de los cielos. Si tiene pruebas no sé, con el dinero, pues le están enseñando a ser un mejor administrador, o a ser más generoso, o a tener más confianza en que Dios es el que provee muchas cosas. Si es en la salud, también está enseñándole de manera particular. Cada prueba le va a beneficiar. Cada prueba fortalece nuestra fe, nos hace semejantes a Cristo, nos edifica. Aprendemos a decir, Señor, ya es. Por eso un dicho que yo utilizo es: esto no son pruebas, esto no son penas para un guerrero. Porque hay un ejemplo, nos pasó esta semana, que una persona nos llamó: pastor, ya no estoy de acuerdo con lo que usted está predicando, con lo que usted está hablando, me voy. Pues me duele, pero eso no es una prueba para un guerrero. Señor, trata con él, lo bendigo. Hablemos claramente, ¿con qué no está de acuerdo? Con esto, con esto. Ah, bueno, gloria a Dios. Yo no puedo cambiar el evangelio para decirle a una persona lo que quiere oír. Entonces, ¿me desanimo? No, Señor, gloria a Dios. ¿Es una prueba? Sí. ¿Me está enseñando? Claro que sí. A ampliar mi visión, a entender más, a muchas cosas. Pero me está enseñando. Pero no son pruebas para un guerrero. O sea, cada prueba fortalece nuestra fe. Señor, pues ya pasamos por una pandemia, gloria a Dios, ya sabemos afrontar situaciones más difíciles. Hay rumores de guerra, gloria a Dios, ya no nos metemos debajo de la cama. Señor, nos vamos a meter a leer tu palabra, a creer en tu palabra y a ver qué podemos hacer, cuántas vidas podemos salvar. Ay, me voy para Ucrania. No, póngase a compartir el evangelio, salva más vidas eso. Tenemos que ser útiles en el reino de los cielos. Cada prueba es una oportunidad de demostrar la perseverancia bajo la presión. Es importante aprender a soportar la presión. Es muy importante. Cuando usted no sabe soportar la presión, cualquier circunstancia, por pequeña que sea, lo desestabiliza. Yo le doy gracias a Dios porque, mire, Dios nos capacita de verdad en todo. En todo. Cuando yo estaba jovencito, hace como 2 años, teníamos con los amigos de la locura, ¿sí? un grupo de recreación. Y entonces nos contrataban para las fiestas. Íbamos a las casas y dábamos las fiestas, payasos, magia, títeres. Y fuimos llevando a muchos lugares. Una vez nos contrataron y nos llevaron a otra ciudad y tuvimos que dar una recreación para cientos de personas, ¿sí? Y yo decía, bueno, pues uno como joven como que no piensa mucho en eso, sino que, bueno, estamos pasando rico, estamos ganando platica y estamos en lo que nos gusta. Pero a través de poder enfrentar a usted público diferente, a través de poder enfrentar a usted personas, porque los niños no son sencillos, ¿sí? Usted puede tener un chiste preparado, pero si al niño no le gusta, pues no se ríe. Y usted ahí con su cara pintada de payaso y que no se le ríe el público, no es fácil.
O que usted vea que todo el mundo está contento y el que va a pagar la función allá todo sin mala cara. Mire, todo eso nos capacitó a nosotros para podernos enfrentar al público, para poder llevar la palabra. Sí, a mí de manera particular me capacitó mi trabajo. Yo estuve trabajando bajo mucha presión. O sea, era mes tras mes usted tenía en el escritorio la carta lista. Porque ese es el trabajo que se vive en la industria farmacéutica. Usted no cumplió, el mes pasado fue el mejor y ahí está la foto. Pero este mes no cumplió, esa foto sale. Chao, tenga su carta, no nos sirve. Y esa presión sirve para que uno se forme. La prueba es eso. La prueba es una presión que nos ayuda a que nosotros, cuando venga el enemigo y se nos presente en persona, no salgamos corriendo. ¿Tenemos tiempo para el testimonio? Dios mío, estoy tarde. Cuando empezábamos nuestra vida como cristianos, uno de hombre siempre se siente el varón, ¿cierto? El macho. Y nos pasó una vez, estábamos durmiendo, la hija de Betico estaba pasando por un momento difícil de salud, y ustedes la enviaron a que ella se quedara con nosotros en la casa. Estábamos en un apartamento. Entonces ella estaba en la habitación de allá, nosotros estábamos en una habitación acá, voy a contar rápido. Y se paraba una columna así, entonces sentimos, estábamos dormidos, mi esposa y dormidos. Y los dos quedamos sentados al mismo tiempo en la cama, literal. O sea que eso que estaba, y usted se despertó y quedó sentado. Y los dos, estando dormidos, escuchamos lo mismo, sentimos que había una presencia allá en la cama donde estaba la niña. Y era un gigante. La descripción de los dos fue igualita cuando decíamos era un gigante. Y sentíamos que era inclusive un tipo así, con botas. ¿Sí? Y entonces quedamos así, nos miramos y sin hablar sabíamos lo que estaba pasando. Y esta presencia se levantó de la cama, estaba sentado en la cama, se levantó y empezó a caminar. Y llegó hasta el lindel de la puerta. ¿Sí? Y uno, no, el macho que está en uno. ¿Quién es el varón? Vaya. Párese, entonces yo me paré. ¿Quién es el varón? Yo, entonces me paré, ¿sí? Valeroso, y empecé. Me tocó quitarme de la cámara, bueno, algo hacemos. Y entonces empecé a caminar. Digamos que este es el lindel de la puerta. Y me levanté de la cama y empecé a caminar. Y caí de rodillas llorando. Porque esa presencia era superior a mi fe, era superior a mi creencia. Y lo peor de todo, que tiene que ver con lo que nosotros leímos, ¿se acuerda que en los principios leímos nosotros que su conducta sea diferente? Era que mi conducta no era santa. Iba a la iglesia, alababa y levantaba mis manos, pero no era santo. Y cuando vino esa presencia, yo caí de rodillas. Mi esposa no, mi esposa al contrario, ella se quedó en la cama, pero oró y la presencia se fue. Hoy día yo considero, Satanás tiene que huir de mi vida, porque he crecido en fe. ¿No ha sido fácil? No, no ha sido fácil. Me ha costado lágrimas, me ha costado lágrimas. Me ha costado transformación, sí. Me ha costado tiempo, sí. Pero también sé que el enemigo viene y huye de la presencia de nosotros, porque eso es lo que dice la palabra. Así que sujétense a Dios, resistan al diablo y él huirá. Y puede ser el gigante que sea, pero el poder no está en mí, el poder está en el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos a vencer estos tiempos difíciles. No vamos a dejar que el enemigo trastorne nuestra vida como familia, como personas, como cada uno de nosotros. Por el contrario, tenemos un Dios grande y poderoso, que protege nuestra vida, que somos su herencia, que nos considera como la niña de sus ojos. Y dice que el que se meta con nosotros, se mete con él. Amén. Iglesia, vamos a mantenernos en la fe. Vamos a caminar con sabiduría. Vamos a estar aprovisionados de lo que necesitemos, espiritual, emocional, físico, para que nosotros atravesemos este tiempo difícil.
pero vamos a mantenernos firmes, fuertes y estables. Amén. Padre del cielo, Señor, te damos gracias, Señor.